Mario, ahí. Ahora estamos de nuevo, ¿eh? Ahora estamos Sí, volvemos, ¿cómo que no? Volvimos. Bueno, retomamos. Mira, te quería comentar dos cuestiones que estamos haciendo durante la época. En realidad la iniciamos antes de la pandemia y la estamos haciendo ahora en este momento de manera virtual. Una situación es que vos sabés que no hay datos certeros de la cantidad de población de personas con discapacidad en la zona, no hay, en la provincia del Chaco tampoco. Te quiero dar unos datos. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe junto con el grupo del Banco Mundial que hay unos 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Tenemos un 15% de la población mundial. A nivel nacional tenemos el último censo del 2010, hace 10 años, 5 millones de personas con discapacidad, un 12,9%. ¿Y qué pasa a nivel de Chaco? Como hablábamos con vos la vez pasada, se hizo un censo por convocatoria en el 2010. Chaco tiene una población de 1.050.000 habitantes. Entonces, este censo que realizó la Dirección de Fisiatría y Kinesiología del Ministerio de Salud arrojó una cifra de un 3,9% de personas con discapacidad, unas 40.800 sobre la población provincial. Sí. Como fue un censo por convocatoria, o sea, las personas iban a censarse, no era obligatorio, creo que no concurrieron todas las personas porque es muy bajo la relación del porcentaje, 3,9, y la media nacional es 12,9. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en Villa Río Bermejito? Nosotros armamos lo que se armó un proyecto de extensión y presentamos a la Universidad Nacional del Nordeste, junto con el municipio de la provincia, municipio de Villa Río Bermejito, y la Defensoría del Pueblo, y unas organizaciones indígenas que trabajan para personas con discapacidad, junto con la fundación de la cual soy parte. Ese proyecto se aprobó en el área de extensión de la universidad y pretendemos, y estamos haciendo ahora en esta época de la pandemia, recepcionando datos de un estudio de perfil de las personas con discapacidad. Nosotros le llamamos censo de personas con discapacidad y accesibilidad, pero es un estudio del perfil. Nosotros debemos conocer dónde están las personas con discapacidad, cuántas son las personas con discapacidad y qué tipo de discapacidad, qué situación de discapacidad tienen. Porque no sabemos la situación de trabajo, no sabemos la situación de salud, no sabemos la situación sanitaria, no sabemos la situación de transporte de muchas personas con discapacidad. Nosotros sabemos que es una obligación del Estado provincial hacer un censo de personas con discapacidad cada 5 años. Sí. Pero lo encaramos nosotros desde, digamos, yo coordino a nivel local en Bermejito lo que es este estudio de población de personas con discapacidad. Y yo creo que el trabajo social tiene un rol fundamental en coordinar equipos de trabajo. Equipos de trabajo y saber, digamos, cuáles son un poco las necesidades de las familias con discapacidad. Es impresionante la cantidad de personas que se comunican ahora en este momento de pandemia con nosotros para brindarnos los datos de dónde están, la falta de vivienda, la falta de pase libre, la falta, digamos, de cobro de estas cuestiones de la seguridad social como el IFE, la falta de la clave de la seguridad social. Entonces nosotros le vamos transmitiendo a través de comunicados radiales, usamos mucho la radio en Villa Río Bermejito. Vos sabés que se escucha mucho las radios en la zona rural. Entonces nuestro medio de contacto son los comunicados radiales. Eso sí, tenés que tener 100 mensajes de personas en el teléfono todos los días porque se comunican de la zona rural y quieren, bueno, vos sabés que hay una localidad que se llama El Espinillo, que está a unos 50 kilómetros más al norte de Villa Río Bermejito. En ese lugar, por ejemplo, no hay prácticamente atención de personas con discapacidad. Y carecen de la mínima certificación, carecen del certificado de discapacidad, carecen de la atención que necesitan los niños y jóvenes y adultos. Y hoy actualmente la gente se comunica con nosotros. Nosotros le damos una escucha atenta de lo que podemos y nos pasan por imágenes
toda la documentación personal que nosotros resguardamos y vamos haciendo un registro para visitarlos personalmente cuando pase la época de la pandemia. Eso es un censo de personas con discapacidad que nosotros le denominamos estudio de perfil de personas con discapacidad. Argentina hizo un censo de personas con discapacidad en el 2018, que arrojó, te dije, 5 millones de personas a nivel nacional. Pero somos tal vez un poco ambiciosos en el objetivo y nos pusimos un año de plazo y lo comenzamos el 3 de diciembre del año pasado, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y pretendemos presentarlo el 3 de diciembre de 2020. Te muestro la carátula que tenemos acá. A ver. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, se ve. Le pusimos censo de personas con discapacidad y tenemos el auspicio de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo para nosotros es una institución que trabajamos en red, digamos. Vimos que tiene mucha potencialidad, hay un área de discapacidad. A veces tiene muchas críticas la Defensoría del Pueblo, pero para nosotros en Villa Río Bermejitos y como institución funciona la articulación intersectorial con la Defensoría del Pueblo. Ellos nos apoyan en material, en la impresión de carpetas, provisión de materiales didácticos y apoyan las actividades en terreno con personal incluso. Así que a nivel de estadísticas, como no contábamos con estadísticas, decidimos armar este censo, que le llamamos censo continuo. No es un censo de un día, sino a lo largo de un año. Y en esta época de la pandemia nos vino muy bien porque como tenemos una atención reducida, hacemos atención virtual y telefónica. Totalmente. No, y esto es importante lo que decís, Mario, de trabajar en red, digamos, porque ustedes articularon con la Defensoría del Pueblo para conseguir recursos, ¿sí? Así es que eso también tiene que ver con la intervención del trabajador social. Y por otro lado, también acercamos a la universidad, porque vos sabés que la Universidad del Nordeste tiene una extensión áulica acá en Castelli, que bueno, tiene la carrera de Derecho, pero tiene un área que es el área de diseño universal e inclusión, que está el ingeniero Putayaz a cargo, un arquitecto, y hemos entablado una muy buena relación personal e institucional, y la universidad nos va a brindar los conocimientos, nos va a transferir conocimiento en cuanto a la cuestión de estadística y nos va a ayudar a recopilar y sistematizar la información. Porque nosotros acá en el territorio como que tenemos que hacer de todo un poco. Pero bueno, tenemos el apoyo de la Universidad del Nordeste y de la Defensoría del Pueblo para este censo, que nunca pensábamos que iba a venir esta pandemia. Pero bueno, en este sentido nos favoreció a nosotros para ir recopilando esta información. Tenemos ya más de 100 personas registradas con sus domicilios para visitar luego de que cese este periodo de pandemia. Eso a nivel de trabajo de red e intersectorial. Por otro lado, te comento que justo al inicio de la pandemia, ese fin de semana anterior, llevamos a cabo la organización de lo que se llama la Mesa Regional de Discapacidad. La Mesa Regional de Discapacidad tiene sede en Castelli y está conformada por 5 organizaciones, o sea, fundaciones, ONG. No participa el sector gubernamental. Hay una organización de esta localidad del Espinillo, una organización de población indígena. Tenemos otra organización, 2 organizaciones de Castelli, una organización del paraje Zaparinqui. Y esta Mesa Regional de Discapacidad se convierte acá en el Impenetrable en un espacio de recopilación de propuestas y de pensar la temática de la discapacidad desde la intersectorialidad y desde la interdisciplina. Hay abogados, psicólogos, trabajadores sociales y personas que son activistas en discapacidad. No son profesionales, pero son activistas en discapacidad. Y una de las primeras cosas que hemos hecho como Mesa Regional de Discapacidad es el reclamo de las pensiones no contributivas por invalidez, que del gobierno anterior quedaron un poco demoradas, más de 100.000 expedientes a nivel nacional, y nosotros en este caso, en nuestra zona, en la zona de este triángulo geográfico de Castelli, Espinillo, Bermejito, Miraflores, tenemos muchos chicos con discapacidad sin poder acceder a la pensión. Pero te digo, con parálisis cerebral infantil, con encefalopatía crónica no evolutiva, con grave discapacidad,
pero hace 3 años sin poder acceder al beneficio de la pensión. Entonces, esta red que hemos organizado, esta mesa de gestión en discapacidad, nos va a ayudar a contenerlo entre nosotros, de la cual forma parte de la Defensoría del Pueblo también. Nos organizamos a iniciativa de la Defensoría del Pueblo y nos está ayudando en esta pandemia a contenernos entre nosotros, entre profesionales y no profesionales. Estamos muy contentos con eso porque, bueno, nos lleva un poco, parecería que en la pandemia tenemos que trabajar más que en la habitualidad de nuestras intervenciones. Decimos, bueno, pero parece que tenemos que trabajar más ahora, digamos, ¿no? Pero bueno, tal vez es nuestra ansiedad por tener digamos, algunos logros en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, totalmente. No, y esto de que vos recalcaste las visitas, ¿a qué te referís cuando decís que van a ir a los domicilios? Nosotros necesitamos hacer entrevistas en domicilio, necesitamos hacer las entrevistas en domicilios porque necesitamos constatar de primera mano, a prima facie, la situación y el entorno donde están las personas con discapacidad. Hay personas que se encuentran en la zona rural a 30 o 40 kilómetros por caminos inaccesibles, que solamente cuentan con vivienda y el ingreso de una pensión. Entonces tenemos que verificar, por supuesto que con el consentimiento informado de estas personas vamos a relevar la situación. Estamos elaborando unas planillas para volcar la información y luego sistematizarla. Va a ser entrevistas en domicilios para verificar la situación de las personas con discapacidad. Claro, no, ¿sabes por qué yo te pregunto sobre el término visita? Porque en el ámbito educativo, sí, nos conocen a las trabajadoras sociales y a los trabajadores sociales porque como que somos, lo único que hacemos son visitas. Entonces hay varios autores a nivel nacional e internacional que están, digamos, cuestionando el término visita, porque en verdad cuando nosotras y nosotros, los profesionales de lo social, intervenimos, digamos, hacemos intervenciones bien diferentes, ya sea en domicilio, no hacemos una visita como cualquier otra persona, digamos, que no sea profesional. Entonces, por ahí esto, digamos, está en cuestionamiento el término visita. Yo particularmente peleo mucho, porque cuando me dicen no hacer visita, le digo, no, yo no hago visita, hago intervenciones. Entonces, está bueno que lo puedas explayar y comentar qué significa esto que vos decías ir al domicilio. Por eso te pregunté. Sí, no, perfecto la aclaración. Sí, la terminología es correcta, es entrevistas en domicilios, digamos. Entonces, sí, eso es, y para eso necesitamos recursos y tenemos ya el compromiso de la Defensoría también del Pueblo. Vos sabés que ahora está acéfala la Defensoría porque el doctor Corregido cumplió su mandato. Tiene que elegirse un nuevo defensor del pueblo en la provincia del Chaco. El doctor Hugo Maldonado es el adjunto, pero se tiene un proceso de elección nuevo de un nuevo defensor. Pero nosotros hemos alcanzado un buen nivel de coordinación con esta defensoría. Por otro lado, te comento, en el tema de la seguridad social, vos sabés que la temática vivienda, justamente que ahora el lema es quedarte en casa, algo así, ¿no? No salgas. Las personas con discapacidad tienen graves problemas de vivienda, o porque no tienen vivienda directamente, o porque la vivienda con la que cuentan es de reducidas dimensiones o precarias condiciones. Tenemos, digamos, en la provincia del Chaco un cupo para vivienda, que es el cupo del 10%. Era el 5% y hoy se llevó al 10%. Pero para que vos te fijes la particularidad. ¿En qué consiste el acceso al derecho a la vivienda digna? Consiste en una vivienda nueva o en una ampliación y refacción de la vivienda actual. Estamos en esta época de pandemia que te decía que parece que trabajamos más. Lanzamos un pequeño protocolo o una pequeña campaña radial. Una pequeña campaña radial, pusimos un comunicado en una radio de Villa Río Bermejito para que se comuniquen a 2 teléfonos todas las personas que tenían necesidad de vivienda, pero personas con discapacidad. Y ahí te decía que teníamos más de 100 mensajes cada día. Bueno, algo que nos alegró mucho es que el Instituto Provincial de Discapacidad, y hablando con unas colegas que trabajan en el instituto, digamos, tiene 2 formularios previstos en la página de internet
Uno es para la vivienda nueva y otro es para refacción de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? También estamos haciendo un registro de las personas con necesidad de vivienda para luego de que termine la pandemia podamos hacer la inscripción en el Instituto de Vivienda. Mientras tanto, los orientamos y los asesoramos para que se inscriban en el registro online del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia del Chaco. Vos sabés que el Instituto de Vivienda tiene un registro online que viene muy bien para esta época de pandemia, porque lo podemos hacer desde casa, desde un teléfono, de internet, y se carga el certificado de discapacidad. Se carga el certificado de discapacidad y los datos del grupo familiar. Luego nosotros extraemos e imprimimos el número de registro y le damos a la persona con discapacidad, y ahí se junta la documentación en formato papel que se entregará, y estamos gestionando de poder entregar acá en Castelli, en la delegación del IPRODI Castelli. Estuve ayer justamente hablando con la colega que trabaja, con Rocío, que trabaja en la Junta Evaluadora, para que las personas no viajen a Resistencia. Entonces, en la temática de vivienda, estamos trabajando arduamente en relevar las personas que tengan esta necesidad. Qué bien, qué buen dato que compartís de paso. Sí, está el registro online que se puede hacer. Incluso nos lleva mucho tiempo, Marta, explicar a aquellas personas que no tienen discapacidad que lo pueden hacer por sí mismos. Pero ¿qué pasa? No cuentan con internet, no cuentan con asesoramiento, porque entonces no saben que está este registro online del instituto. Pero funciona muy bien y así yo creo que la mayoría de los institutos que están en Resistencia, organismos, deberían tener una cuestión online para que los beneficiarios puedan inscribirse. Totalmente. Bueno, desarrollamos ya los temas de educación inclusiva, trabajo, vivienda, estadística. No sé por qué tema querés continuar. Bueno, mira, la capacidad jurídica, como abogado te digo, por ahí uno desarrolla temas jurídicos o se vuelca mucho a la norma, pero bueno, como trabajador social te digo que la herramienta jurídica nos sirve mucho al momento de dialogar y de dialogar con el poder político, con los funcionarios, ayuda mucho, porque nos empodera como profesionales. En el caso de la capacidad jurídica, mira, quiero comentar algo. La persona con discapacidad que cumple los 18 años y que venía cobrando una pensión no contributiva, ANSES le enviaba una carta y le decía, el papá venía, o la mamá venía cobrando, ¿no? Venía percibiendo como apoderado. Nosotros llegamos a los 18 años con mayoría de edad. Somos plenamente capaces a los 18 años. No podemos, recuperamos la capacidad jurídica plena. Las personas con discapacidad no. ¿Por qué? Porque el ANSES, que es el organismo de Administración Nacional de Seguridad Social, suponía que la persona con discapacidad carecía de capacidad jurídica y por lo cual el familiar debería hacer un proceso judicial que se llamaba antes curatela. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro Código Civil del año 2015 ya prácticamente eliminó la curatela. Ahora estamos en el proceso de los sistemas de apoyo. Así como en educación tenemos los docentes de apoyo, en la cuestión jurídica tenemos los apoyos jurídicos. Pero no sustituyen la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, los apoyan para la toma de decisiones. Si, por ejemplo, no conoce el dinero, lo ayuda a conocer el dinero, lo ayuda a realizar las compras, lo ayuda a administrar. Entonces, la Agencia Nacional de Discapacidad sacó una normativa de que a partir de ahora la persona con discapacidad que cumpla 18 años va a percibir por sí mismo su dinero. No va a necesitar hacer el sistema de curatela, el proceso judicial de restricción de la capacidad. Entonces, las instituciones bancarias le tienen que pagar directamente a la persona con discapacidad si se presenta. No necesita que el papá o la mamá vaya y cobre por él. Eso es recuperar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, porque vos sabés que la capacidad jurídica es un atributo de la personalidad, es como el nombre, es como el domicilio, es como el patrimonio.
Pero las personas con discapacidad siempre se les sustituyó la voluntad, se le mutiló la capacidad, se lo mutiló como ser humano. No votaban, no podían votar, no salían en el padrón electoral. Entonces ahora hay el modelo social de la discapacidad le restituye la capacidad jurídica. Entonces, el que tiene que aceptarle y pagarle el dinero como cualquier otra persona es ANSES. No tiene que mandar una carta diciendo, por favor, haga la curatela. No. Salvo la excepción de que la persona no pueda comunicarse, no pueda expresar sus deseos. Una persona, vamos a decir que tenga una multidiscapacidad, que necesite un apoyo total y permanente de otra persona, que esté postrado, que no, es así, tendrá que hacer un sistema de restricción de la capacidad jurídica. Eso sí, el Código Civil nuevo digo yo, como decías, desde 2015, habla de los sistemas de apoyo. La curatela quedó como excepción y eso lo tenemos que manejar todos los profesionales de trabajo social, porque si nosotros no explicamos eso a los padres y a la familia, no estamos respetando la diversidad de la condición humana y no estamos respetando el principio de derechos humanos que guían nuestra profesión. Dentro de los principios que guían nuestra profesión de trabajo social es el respeto a la diversidad humana y el respeto a los derechos humanos. Eso de la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad salió ayer. Y nosotros tenemos hoy en pandemia el deber de ver los jóvenes que cumplen 18 años y están cobrando pensión e informar a los padres que vayan a cobrar acompañándolos, pero el banco, la institución bancaria no le puede denegar el pago de su pensión porque no tiene la curatela o no tiene la restricción jurídica en el juzgado de familia. Totalmente. Bueno, no sé si no sé, yo lo querés continuar con el tipo de... No, quería decir que los sistemas de apoyo se hacen de manera gratuita en las defensorías, Hoy si tienen que ir con un abogado particular, el proceso sale unos 40.000 pesos. Salen unos 40.000 pesos con un abogado particular. Nosotros hacemos restricción del proceso, asesoramos en forma gratuita a las personas que no tienen capacidad económica para pagar. Si no, sí, vos sabés que algunos dicen que el núcleo duro de la Convención de las Personas con Discapacidad es el artículo 12, que habla de la igualdad ante la ley. O sea, todas las personas somos iguales ante la ley, y lo que te decía que no se le reconocía la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, la plena capacidad. Pasaba lo que pasaba con los pueblos indígenas, vos sabés que no se les permitía a veces poner nombres en com o en wichí. Si no estaba tu nombre en el listado de registro civil, no te permitían poner nombre. Y los pueblos indígenas tenían una dificultad para poner esos nombres a sus hijos. Y lo mismo pasa acá, digamos, no le reconocían la plena capacidad jurídica. Claro. Ahora con este sistema del Código Civil, los sistemas de apoyo ya cambió. Son plenamente capaces las personas con discapacidad, esa es la norma, y la excepción es la restricción de la capacidad. Puede ser una restricción mediana, que el juez menciona apoyos para manejo de dinero, para el manejo de bienes o para manejo del cuidado de su propia persona. Si la persona tiene algún padecimiento más mental que pone en riesgo su vida y la de los demás. Pero sí, acá tenemos un juzgado de familia en Castelli donde se tramitan los procesos de restricción de la capacidad jurídica, donde el juez Veritá es un excelente juez que aplica la convención y aplica lo que es el Código Civil en la restricción de la capacidad jurídica muy bien, en virtud de mantener la capacidad plena. Incluso las sentencias, vos sabés que los abogados y los jueces tienen a veces problemas en la terminología, hablan un poco difícil, de términos muy difíciles. Y las sentencias de los jueces incluso son muy difíciles de comprenderla. Acá en este juzgado de familias han dictaminado sentencias y resoluciones en lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo quiere decir, bueno, yo le puedo decir a una persona con discapacidad, tu mamá te va a acompañar a cobrar la pensión,
ella va a ser la que va a recibir el dinero, te va a acompañar a la casa de electrodoméstico, a pagar la cuenta, en un lenguaje sencillo, no en lenguaje jurídico. Eso es uno de los lenguajes que prevé la Convención, hablar en lenguaje sencillo para que todas las personas puedan comprender. Claro. Así que bueno, eso está previsto. Una eliminación de barreras, digamos, para la comunicación. Buenísimo, claro, esa es exactamente, la justicia es una de las principales barreras para las personas con discapacidad. Exactamente, esa es la palabra, son barreras, sí, sí. Bueno, qué bien. Bueno, no, una preguntita que dice, ¿se sigue llamando insano o insanía? ¿Se siguen declarando el juzgado? Mira, no, mira, el Código Civil ya habla de personas con discapacidad y personas con capacidad restringida. Se podría decir que tiene una incapacidad cuando no puede expresarse por ningún medio, cuando los sistemas de apoyos alternativos fracasaron y la persona que no puede expresar, digamos, no puede hablar, no puede expresar su voluntad por ningún medio. Ahí sí tendría una incapacidad. Tenemos capacidad restringida e incapacidad en el Código Civil nuevo. No se habla más de insano. Después tenemos el Código de Niñez, Adolescencia y Familia, que también habla de personas con discapacidad. Insano ya es una palabra que tenemos que ir desterrando, digamos, de acuerdo al modelo social de la discapacidad. Ahí está. Mario, faltarían los puntos de salud y prestaciones, que creo que no pudiste hablar nada, no sé si querías hablar brevemente. Bueno, no creo que se corte más, pero hasta que haga otra pregunta, digamos. Bueno, las personas con discapacidad tienen la cobertura del 100%, cobertura integral se llama, en discapacidad. Sí. Pero tenemos que diferenciar las personas que tienen obra social provincial o obra social nacional con el certificado de discapacidad más la prescripción médica, tienen cubierto el 100% de los tratamientos de diagnóstico e intervenciones. Tienen el 100%. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen obra social? Porque no tienen un trabajo registrado. El Estado Nacional previó que lo va a cubrir el programa Incluir Salud. Sí. El programa Incluir Salud les va a cubrir a aquellas personas que tengan las pensiones no contributivas por invalidez, le va a cubrir desde el Estado Nacional. Se llama Incluir Salud. Y aquellas personas que no tengan ni obra social, que no tengan pensión, se lo tiene que cubrir el Estado igual a través del hospital público. Sí. Pero ahí verás que hay una gran desigualdad. Te repito, las personas que tienen obra social, cuatro situaciones. Las personas que tienen prepaga. Las personas que tienen prepaga tienen cubierto el 100% de las prestaciones. Las personas que tienen obras sociales nacionales y provinciales tienen cubierto el 100% de las prestaciones. En el caso de INSEP, por ejemplo, vamos a decir que es la obra social provincial mayoritaria en el Chaco, sí, tiene un área de discapacidad. Pero ¿a quién cubre eso? A las personas que tienen un trabajo registrado. Sí. Las personas que tienen pensión vienen en un tercer escalón, está en el programa federal Incluir Salud, que se llamaba PROFE, sí, que hay graves dificultades para el acceso a medicamentos, a leche y a otros tipos de medicamentos como anticonvulsionantes y demás. Nosotros nos comunicamos a veces directamente con el doctor Mariano Chapo, que es el encargado del Incluir Salud. Tienen graves demoras. Incluso el presidente de IPRODICH, el señor Lorenzo, en una charla que hizo antes de ayer, le planteaban este tema de los incumplimientos del PROFE. PROFE le decimos, pero es PFIS, digamos. Y las personas que no tienen ningún tipo de este tipo de cobertura, el Estado Nacional se lo tiene que brindar como cualquier otra persona, a través de los efectores públicos de salud. Claro. Ahora hubo un problema a nivel nacional porque viste que se suspendieron todas las prestaciones para personas con discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad sacó una resolución que suspendieron las prestaciones de los centros de día, centros educativos terapéuticos,
servicio de estimulación temprana, prestaciones de apoyo. Las prestaciones de apoyo, para que la mayoría por ahí un poco desconoce, son las prestaciones en fonoaudiología, en psicopedagogía, en psicología, de prestadores independientes, que no pertenecen a los centros privados. Ahora sacó otra resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud, que se prevé que, porque estos prestadores trabajan con obras sociales, Sí. se prevé que le paguen el 100% de las prestaciones y reconocen el teletrabajo, el trabajo a distancia. Claro, sí. O sea que con una simple declaración jurada del profesional, que vos bajás de la página de la superintendencia, te van a reconocer el 100% de las prestaciones. Acá en estas prestaciones trabajan colegas trabajadores sociales. Sí. Dentro de los equipos de estimulación temprana hay un trabajador social, dentro de los equipos de los centros educativos terapéuticos hay trabajadores sociales, y dentro de los centros de días hay trabajadores sociales. No así como prestadores independientes, pero en los servicios de apoyo a la integración, que son servicios privados, hay trabajadores sociales también. O sea que es un ámbito laboral. Los trabajadores sociales somos los que entablamos ahora la relación con la familia y somos los encargados de hablar con las obras sociales. Y mira, te comento algo, Marta. Los trabajadores sociales podemos hacer auditoría en la obra social INSEP. Viste que en INSEP tenés el auditor para odontología, el auditor médico, el auditor de no sé qué otra prestación. Y tenemos el auditor en trabajo social también. ¿Qué es lo que hace el auditor trabajador social en el INSEP, en el impenetrable? Tiene que ir a la sede de los centros privados a ver cómo se están cumpliendo las prestaciones en discapacidad. Por ejemplo, a los hogares, a los centros de días, tienen que ir a las residencias de PAMI, de adultos mayores. Y vos sabés que y nosotros lo venimos reclamando, en la sede de la obra social más grande de la provincia, acá en Castelli, no hay trabajadores sociales empleados. Es una fuente laboral que está acéfala. Vos tenés que arreglarte una muela, sí te vas y tenés un auditor odontológico. Sí. Pero vos tenés que ir vos vas por una temática de discapacidad, no tenés trabajadores sociales. Y es un espacio que yo aprovecho el momento para hacer un llamado de atención a las autoridades de INSEP, que convoquen a un colega de trabajo social y le den empleo y trabajo en ese espacio como auditor de los servicios de atención a personas con discapacidad. Sí. Y personas de adultos mayores. Así que esas son las prestaciones en salud. Sí. Bueno, muy interesante. Así que tenemos varios ámbitos de intervención. Lo de seguridad social, ¿pudiste o te quedó algo pendiente, Mario? Lo de seguridad social, te comentaba un poco lo que son las pensiones no contributivas, de que ahora se pueden percibir por sí mismos, teniendo en cuenta la plena capacidad jurídica, recobrando la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y algo que nosotros trabajamos mucho acá es la percepción de lo que es la asignación universal por hijo con discapacidad. Sí. Vos sabés que es un derecho que tenemos todas las personas que percibimos un ingreso económico, de que si tenemos un hijo con discapacidad, nos pagan por hijo con discapacidad una cifra diferenciada. Sí. Esto nosotros lo hemos aprendido, yo lo he aprendido en realidad desde los colegas, nuestros colegas, Graciela Gómez, que trabaja en el CAL de Castelli, que trabajaba en el CAL, lo hemos aprendido y después de otras experiencias también lo hemos aprendido, de que se debía solicitar, y así lo hicimos y así lo hacíamos ante ANSES, pero la barrera que teníamos es que los propios empleados administrativos de ANSES le decían que no le correspondía a las personas con discapacidad. Iban hasta Sempeña, hacían el trámite, hasta que ahora se allanó y ya ANSES les carga el beneficio y perciben ese beneficio, que es un beneficio importante. Qué bien. Bueno, y el tema de la vivienda, te dije, dentro de la seguridad social. ¿Qué me gustaría, Mario, que comentes que ahora las personas con discapacidad que tengan pensión igual pueden acceder al trabajo? ¿Te acordás que eso hablamos? Bueno, mira,
las personas con discapacidad que cobren la pensión no contributiva por invalidez estaban impedidas de trabajar porque era incompatible. Sí. Pero a su vez tenían un cupo laboral. Pero tampoco se podían casar, actualmente tampoco se pueden casar con otra persona que tenga una pensión no contributiva por invalidez, porque si un pensionado se casa con otro pensionado, automáticamente le dan de baja a un beneficio. Se vuelven millonarios. Claro, nosotros le decimos que bueno, que estamos incentivando, digamos, la convivencia nada más, digamos, porque bueno, entonces las personas con discapacidad que percibían la pensión hoy sí pueden trabajar. O sea, el tope es cobrar un ingreso económico que no supere los 3 salarios mínimos vital y móvil. Unos 50.000 pesos, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Bermejitos? Estamos viendo a las personas que quieran trabajar, porque cuando nosotros transmitimos esto, las personas tienen mucho miedo y mucho temor. Piensan que no es así, piensan que van a perder la pensión. Entonces tenemos que trabajar mucho a nivel familiar y a nivel personal para que en realidad se empoderen y realmente tengan confianza en buscar trabajo. Y yo creo que vamos a conseguir algunos resultados con la Municipalidad de Villa Río Bermejitos, porque tenemos una relación importante con el municipio, con el actual intendente, que ha ido entendiendo el tema de la discapacidad y los primeros puestos de trabajo le vamos a solicitar a él en la Municipalidad de Villa Río Bermejitos. No sé si ahora durante la pandemia o cuando pase la pandemia, pero porque la excusa también así, Marta, de los entes oficiales es que no te puedo dar trabajo porque cobras pensión no contributiva. Y dentro de todo tenían razón. Es que anteriormente, es decir, el que accedía al sistema, digamos, formal de trabajo, inmediatamente le daban la baja por la pensión, que fue el gobierno anterior. Sí. Bueno, la idea es mantener el beneficio. ¿Por qué mantener el beneficio? Porque está en una situación de desventaja social con respecto a otra persona. Hay unos proyectos de ley a nivel nacional. Vos sabés que hay una ley nacional que cubre las prestaciones médicas, esta que vos me preguntabas, que es la 24.901 del año 97, pleno gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem, se aprobó la 24.901. Esa cubre todas las prestaciones en discapacidad. Pero bueno, hay una propuesta de reforma de esa ley y de otras leyes, de la 22.431, para que se permita percibir por ley ahora un sueldo formal y la pensión. De todas maneras, la Agencia Nacional de Discapacidad no le va a suspender la pensión. Pero no se derogó el decreto de incompatibilidad. El decreto 432 del año 97, que reglamenta las pensiones, sigue vivito y coleando. Es el decreto que sacó Carlos Saúl Menem y que no fue derogado por ningún gobierno democrático del 97 a la fecha, que dice que las personas con discapacidad que cobran la pensión no pueden tener un trabajo formal, que no pueden formar familia con otra pensión, con un cónyuge que cobre pensión no contributiva, que tenga un vehículo para movilizarse con tales modelos tampoco puede tener, no puede tener un sostén. Entonces, ese decreto es inconstitucional. Claro. Todavía sigue vigente. Esa es una gran deuda del sistema político con las personas con discapacidad. Esto que vos me decís es una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo a nivel nacional encargado de cumplir con la convención. La ANDIS antes se llamaba CONADIS, sí. La Comisión Nacional de Discapacidad, hoy Macri dio de baja la CONADIS y creó una agencia que se llama Agencia Nacional de Discapacidad, que es la encargada de hacer cumplir la convención en la Argentina. Y bueno, a nivel Chaco, el organismo encargado de hacer cumplir la convención es el IPRODICH, sí. El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eso es a nivel de Chaco. Cada provincia tendrá un organismo. En Entre Ríos tenés el IPRODI, pero los municipios tienen la misma responsabilidad prácticamente hoy que el Estado provincial y nacional, porque la convención habla de que el Estado federal es responsable en todas sus partes. Claro. Y el Estado federal es la República, las provincias y los municipios. Ahora, nuestra tarea como trabajadores sociales es hacer conocer toda la normativa y todos los derechos de las personas con discapacidad.
porque si no es imposible que las personas con discapacidad reclamen el ejercicio de sus derechos si no los conocen. Bueno, Mario, una última pregunta para ir cerrando. Una colega o un colega pregunta si en cuanto a la accesibilidad para personas sordas e hipoacúsicas, si se cuenta con los intérpretes necesarios. Esa pregunta. Mira, nosotros no tenemos acá en la zona, no tenemos, por lo menos en Villa Río Bermejito sí contamos con una docente que es especialista en lengua de señas, incluso realiza cursos para lengua de señas, y también en Castelli hay una institución que hace cursos con otra docente especialista, pero no hay muchas personas con esa formación en la zona, ¿no? Y bueno, tenemos que preguntarnos también, Marta, ¿cuántas personas sordas que tenemos? Porque a veces nosotros vemos que hay como un ritualismo de la lengua de señas, pero no hay personas que sepan la lengua de señas, no hay, digamos, no hay personas. Yo he asistido a reuniones en Resistencia donde ponen un intérprete, pero no hay personas sordas. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que preguntar es si en el auditorio hay personas sordas con discapacidad auditiva para poner un intérprete, si no, ¿para qué ponemos un intérprete? Pero sí, yo sé que en Resistencia se trabaja muy bien la asociación de intérpretes, y hay una asociación también, pero no tenemos en la zona. Sí, ahora lo nuevo son las implantaciones. Acá en Castelli se está trabajando mucho con el implante coclear. Desde niños se están haciendo esas operaciones que le cubre la obra social, por lo cual ya no van a ser usuarios de la lengua de señas. Se está yendo a eso. O sea, la mayoría de la familia, lo que observamos nosotros es que la lengua de señas no tiene una valoración importante. La mayoría de la familia quieren que sus hijos sean implantados y puedan, digamos, manejar la lectura de labios o hablar. Yo sé que la comunidad sorda tiene otra postura, pero es lo que nosotros vemos acá. Sí. Hay muchísima gente acá en Castelli que ya ha hecho los implantes. Y esto se ve favorecido porque las obras sociales te cubren. Claro. El 100%. Totalmente. Bueno, Mario, no hay preguntas de colegas. Creo que llegamos, no se cortó esta tercera parte, así que terminamos fantástica. Así es que muchísimas gracias por tu disposición y bueno, por compartir todo tu conocimiento. Y bueno, y que los colegas, el que tenga alguna duda, alguna inquietud, se puede comunicar con vos. Sí, pueden buscar desde la página de Consultorio Si Aprendo, Fundación Si Aprendo, o los teléfonos en el Face, y nos comunicamos. Nosotros hacemos capacitaciones, orientamos en bibliografía, y esas cosas, digamos, no hay problema. Bueno. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias al Colegio de Trabajo Social por visibilizar la temática de la discapacidad. Y una de las cosas importantes que siempre yo por ahí le transmitía a la directiva del colegio, que sería muy bueno que el Colegio de Trabajo Social tenga una comisión de discapacidad y salud mental, porque es una temática donde hay muchos colegas trabajando y es una temática en emergencia en la provincia del Chaco, y hay muchos colegas que tienen muchas experiencias muy positivas en este ámbito. O sea, una comisión de discapacidad y salud mental sería muy importante, así como hay una comisión de género en nuestro Colegio Profesional de Trabajo Social. Así que muchas gracias. Seguramente la presidenta te está escuchando, la presidenta se lo está tomando nota. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario.